Esta semana ha sido una semana muy interesante y vamos a la palabra de Dios en esta etapa semipresencial, porque para usted que está conectándose y que luego verá esta grabación porque la subimos a nuestro canal de YouTube, el Centro Cristiano de Miami, desde el cierre del año 2024, hicimos una propuesta y nos unimos todos para seguir honrando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, pero dejar de reunirnos en un hotel que se consumía el 90% de los ingresos y solo teníamos disponibilidad de 3 horas un domingo o un sábado. Y nos pusimos de acuerdo con nuestro pastor, con la junta directiva y por supuesto todos los miembros de la iglesia para irnos a esta etapa semipresencial. Cada 8 días nos reunimos en alguna casa, otros se conectan como los que están ahí, todos seguimos honrando al Señor y vamos avanzando. Por eso estamos en esta etapa semipresencial. Para finales del mes de abril, confiamos en el Señor ya tener nuestro local y ya hacer todo esto presencialmente para los que se están conectando. Y esta semana del 26 de enero del año 2025 fue una semana que concluye con varios temas interesantes para los que están en Estados Unidos. Uno, la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos y con ello una serie de situaciones que ha generado varios temas y yo quiero todo eso aterrizarlo a la palabra de Dios. Y algo que quiero mencionar para los que están viviendo acá en los Estados Unidos y que son hispanos es algo interesante que vimos esta semana. Y es lo que el presidente dijo al final de su discurso. Fui salvado por Dios para hacer de América grande de nuevo y muchísimas gracias. Y destaco eso porque es el presidente de los Estados Unidos destacando y resaltando que fue salvado por Dios una vez más para hacerle frente a los Estados Unidos y a todos los retos que tiene. ¿Ok? Entonces, dentro de su discurso, en varias ocasiones reconocía a Dios como el soberano y el Señor de esta nación. Estableció principios que vuelven a la nación, escúcheme bien, a los Estados Unidos al orden bíblico, donde él dijo, aquí hay hombres y mujeres, respondiendo al principio bíblico, el respeto por las instituciones y el respeto por la soberanía del país. Por supuesto que esto ha generado en algunos preocupación y sobre todo, desafortunadamente en la comunidad latina, los dos canales grandes que tenemos son canales que no son afines con el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y todo lo que presentan es terror, terrorismo, amarillismo, pesimismo. Esto se va a acabar cuando el discurso dijo otra cosa. Ayer fue aceptada por el Congreso de la República la mujer que va a ser efectiva muchas de las acciones con respecto al tema migratorio y ella volvió a hablar a decir, nuestro enfoque inicial es deportar todos aquellos que tienen antecedentes criminales por las cortes de los Estados Unidos. Hay gente que ustedes lo conocen, que han llegado a este país a robar, a matar y ciertamente los tienen identificados y tienen orden de deportación. Ese es uno de los primeros enfoques. El segundo es personas que ya tienen orden de deportación hace años por temas criminales o simplemente porque el gobierno dice, usted está mintiendo frente a su petición de asilo político y no tiene derecho a vivir en este país. Pero estos canales se han dedicado a decir que están buscando a la gente, que la están persiguiendo, que lo van a sacar. Entonces, desafortunadamente, la comunidad hispana, por lo que uno ve, la que más se siente con temor. Pero quiero decirle que hay chinos ilegales, hay brasileros ilegales, hay españoles que están en ilegalidad también, que hay rusos que están en ilegalidad, japoneses, de toda, haitianos. Hay mucha gente que está ilegal en este país, pero los que más bulla hacen son desafortunadamente pues estos dos canales que conocemos y generan incertidumbre. Entonces quiero que esta frase que está ahí está en los billetes de los Estados Unidos. Dice, en God we trust. ¿Qué quiere decir qué? En Dios confiamos. Entonces, cuando hablo de todo esto, es porque quiero que nos centralicemos en esta frase, en Dios confiamos.
En Dios está nuestra confianza, no en un billete ni en un gobierno. Ciertamente esta nación ofrece algunas alternativas que se hacen más atractivas, ¿ok? Pero también para aquellos que han determinado caminar en la línea de la ilegalidad, de las cosas incorrectas, su condición de vida en este país es peor que la que estaban en su país de origen. Yo he visto personas que en su país de origen tenían su casa, tenían su sala, tenían su carro, tal vez no comían todo lo que querían, pero estaban con alimento en la mesa. Y hoy aquí en Estados Unidos viven arrimados en un cuarto, viviendo tres, cuatro personas en un cuarto, corriendo para poder ahorrar para lo del bus. Y digo yo, wow, ¿cómo cambiamos nuestra condición de vida y no podemos ver? Porque el Dios que prospera en Estados Unidos es el mismo que prospera en cualquier lugar del mundo. Y hace más de 70 años, si no me engaña la memoria, esta frase fue puesta en los billetes de los Estados Unidos de 1955, decretando que en Dios confiamos. Y aunque hay gobiernos que han intentado entrar y quitar esta frase en el billete, aquellos que son temerosos de Dios, senadores, dicen, no, señor, eso no se toca. Eso no se mueve porque eso es lo que ha hecho esta nación grande. Ahora, estoy colocando ahí en la pantalla una pregunta. ¿Qué tienen en común las personas con un estatus legal, cualquiera que sea, o un residente o un ciudadano americano, los que están aquí en la sala de la familia de Lino? ¿Qué tienen en común las personas que tienen un estatus legal, una residencia o una ciudadanía del que no lo tiene? ¿Qué creen ustedes que tienen en común estos dos grupos de personas? ¿Los escucha a ver por ahí? El Espíritu Santo, ver, está bien. Está en un buen país, ¿qué le dice? La confianza en Dios. Jesús en nuestro corazón. Jesús es nuestro corazón, dice Gracielita por allá en la pantalla. Gracias, Gracielita. Déjame subir aquí para poderla escuchar ahorita. Perfecto. Pues yo tengo esta, el afán. No es que lo otro no esté correcto. No, lo otro también está correcto. Pero hay algo que une a los dos. Tanto, no me gusta esa expresión, pero es los ilegales de los legales. El afán. Yo me he topado con muchos ciudadanos americanos en un afán, en unas carreras, en unas situaciones que digo yo, pero si tienes todo, ¿cuál es el afán? Y me encuentro con una persona que no tiene los documentos y está más relajado. Entonces, el afán, hay muchas cosas más, pero quiero concentrarme en esto, en el afán. ¿Por qué? Porque el afán viene frente a algo que se llama la responsabilidad. El afán versus la responsabilidad, porque confundimos vivir afanadamente con que yo tengo que ser responsable. Entonces vayamos a definir por el diccionario lo primero que es afán. El diccionario dice que el afán es un deseo intenso o prisa por alcanzar un objetivo, a menudo con ansiedad o urgencia. Y esa palabra ansiedad está dentro del tema del afán. La responsabilidad es la capacidad de cumplir con compromisos o deberes de forma consciente y organizada. Entonces comencemos a definir en nuestras mentes afán y responsabilidad. ¿Cómo estoy accionando yo? ¿Con responsabilidad o bajo el afán, bajo la ansiedad, bajo todo aquello que me genera estrés, peleas en la casa? ¿O soy responsable porque soy una persona que tengo deberes de forma consciente y organizada? Y aquí esto le cae a cualquiera, ciudadano o no ciudadano, residente o no residente. Ese tema del afán está haciendo tanto daño en la familia que a veces no nos ponemos la atención y confundimos. No, es que yo soy responsable. Bueno, vamos a ver si usted es responsable en tus acciones o estás accionando en el afán. ¿Qué motiva internamente el afán? El afán internamente lo motiva, es reactivo, surge de la presión de querer resultados inmediatos. La persona que vive en el afán
no entiende los procesos y no quiere entender los procesos. La persona internamente todo lo quiere ya. Yo quiero sanidad ya. Yo quiero un trabajo ya. Internamente, la motivación de una persona responsable es proactivo, surge de un compromiso consciente con los deberes. Es proactivo, no se queda quieto. Sabe que la persona responsable, todo lo que llega a nuestras vidas es el resultado de un proceso, porque internamente hay la claridad de lo que son los deberes. Ahora, los resultados del afán y los resultados de la responsabilidad. El resultado del afán puede resultar un trabajo descuidado o incompleto debido a la prisa. Todo lo hacemos corriendo, lo hacemos mal, nos botan del trabajo y preguntamos, ¿pero por qué? Porque estamos con afán y descuido los detalles y pierdo las oportunidades. Los resultados para los que trabajan o viven en la responsabilidad tienden a generar mejores resultados porque implica un enfoque más reflexivo. ¿Hablamos de qué? Enfoque. El resultado de una persona responsable le permite enfocarse en qué es lo realmente importante. Tercero, ¿qué impacto tiene en nuestra vida el ser una persona que vive en el afán? Suele desgastarse emocionalmente y físicamente por el estrés constante. Una persona responsable, el impacto en su vida es que genera equilibrio y sensación de logro porque gestiona las tareas con claridad. Entonces, el tema de caminar en la vida, ¿cómo voy a caminar en la vida? ¿Con afán o con responsabilidad? Y cuando hablamos de afán y de responsabilidad, nos lleva a tener conciencia de las cosas. ¿Cómo estoy yo? Porque la palabra de Dios dice que Él bendice no por donde tú estás, sino por lo que tú crees. El afán es un reconocimiento de que a Dios le cuesta, o uno pensar que a Dios le cuesta cumplir lo que dice su palabra. El que es responsable es consciente de que la palabra de Dios se va a cumplir. Hubo un tema que viene a mi mente es cómo ser responsable sin caer en el afán. ¿Cómo respondo por mis compromisos, sean familiares, sean emocionales, sean materiales, sean espirituales, sin caer en el afán de hacer las cosas en el tiempo que tienen que hacerse? ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Cómo voy a hacer que mi vida no esté girando en torno al afán? ¿Qué voy a hacer? No tengo para pagar la luz. ¿Qué voy a hacer con lo otro? Soy consciente, pero estoy actuando responsablemente. Hay personas que dicen, mi familia lo es todo para mí. Y qué lindo. La pregunta es, ¿tus acciones hablan de que la familia es todo para ti? Y quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos padres no lo hemos dicho? Por mi hijo daría lo que fuera. ¿Cierto que sí? Y hace muchos años recuerdo el caso de una persona en la iglesia donde estaba asistiendo hace tal vez unos 28 años atrás, una mujer que se vino de Centroamérica porque quería darle un mejor futuro a su hijo y dejó al niño de 3 4 años al cuidado de la mamá, al cuidado de la abuela. Y ella se vino para Estados Unidos porque dijo, voy a ganar en dólares y voy a darle un mejor futuro a mi hijo. Es algo aplaudible, ¿verdad que sí? Me pareció bien. Y la gente dice, ay, sí, qué bonito. Ella trabajaba en limpieza, en hoteles, bueno, en todo lo que le surgía, le guardaba el dinero, entonces el niño le faltaba algo, le mandaba a la abuela le compraba que su ropa, que su colegio, que los zapatos, el muchacho fue creciendo, entonces ya le empezó a pedirle, mamá, quiero un PlayStation, mamá, quiero unos tenis, y la mamá trabajaba duramente, se lo mandaba, y ella decía, todo lo que sea para mi hijo. Cuando ella logró legalizarse en este país y logró tener su residencia y pasaron 5 años más y logró hacerse ciudadana, lo primero que hizo fue pedir a su hijo. Y qué bonito, ja, pidió a su hijo, pero ya han pasado 12 años. Ya no era un niño de 3 años, era un niño de 15 años. Mientras le llegaron los papeles al joven para poder llegar a este país, ya se convirtió en un hombre mayor de edad, pero sus documentos se los entregaron. Y cuando llegó a Estados Unidos, todo el mundo, wow, finalmente los que conocíamos el caso.
Oh, sorpresa se llevó esta mamá, que el muchacho le dijo, yo soy mayor de edad y yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Tú te fuiste de mi vida, no te quiero. ¿Cómo? Todo lo que hizo la mamá. Y él le dijo, es que yo no quería cosas materiales, yo te quería a ti. Wow, fuerte, ¿verdad que sí? Y este hombre entró en un proceso de rebeldía con su mamá, dolido porque la abandonó, muy dolido, se casó, tuvo sus hijos y no permitía que esa abuela que hoy le dio la residencia a él pudiese ver sus nietos. Y se lo resumo. Ella pensó que entregándole todo lo material iba a hacer a su hijo feliz. Y sin ella proponérselo, lo que generó en su niño fue resentimiento, rabia, rencor, porque mi mamá me abandonó. Pero esa no fue la motivación, pero eso fue lo que él vivió. Entonces, ¿cómo ser responsable sin descuidar lo que Dios me ha entregado? No sé si me estoy dando a entender, porque a veces queremos llenar todo el tema material. ¿Cómo ser responsable sin caer en el afán? Primero, vivir en orden. Y ahí hay varios versículos y varios puntos. Primero, tener un proyecto de vida, tener un presupuesto financiero, identificar las distracciones de la vida. Y mire lo que está aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Todo esto para hablar que el primero que establece el orden es Dios. La Biblia establece en el versículo 2 que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, dice otra versión. Y Dios comienza a traer luz y a traer claridad para ordenar. Entonces, tener un proyecto de vida, querida iglesia, es tan importante para que tú sepas hacia dónde te quieres dirigir, para que tus hijos sepan hacia dónde va esta familia. Porque si tú no pones un orden, un proyecto de vida, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Cómo te ves en 20 años? Si tú no te proyectas, vas a estar caminando y dándote tumbes. No, lo que Dios quiera. No, Dios ya dijo lo que tiene para ti y lo mencionaba Lino al principio en el tiempo de la oración. Pensamiento de bienestar, ¿verdad que sí, Lino? El versículo que estaba usando ahorita en la oración antes. Pero ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Dónde te quieres ver en 20 años? ¿Cómo te quieres ver cuando llegue la edad de retiro donde supuestamente has trabajado toda la vida para descansar un poco? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo está tu presupuesto financiero? ¿Cuánto necesitas para vivir básicamente? Porque eso es importante. Hay un presupuesto que es para tener lo básico. Hay otro presupuesto que tú puedes trabajar para tener más y darte lujos y darte cosas que a veces en lo limitante no se puede. ¿Cómo está ese presupuesto financiero? ¿Sabes cuál es el presupuesto de tu casa? No, pues yo creo que pago como 1,200 por la pieza. ¿Y cuánto pagas de luz? No, ya está incluido. ¿Y el teléfono? Yo creo que como tanto. Yo creo que como. Ese yo creo que como abre un hueco al desorden financiero. Entonces necesitamos poner orden a nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque afortunada y desafortunadamente se requieren las finanzas para comprarte unos zapatos, una camisa, darte un viaje, tener tu casa, tener un negocio. Entonces, si tú no eres organizado en la parte material, hablando de las finanzas, nunca van a llegar tus sueños. Otra cosa interesante, identificar las distracciones de la vida. Si usted tiene un proyecto de vida que se trazó con su esposa y con sus hijos, un proyecto de vida, a tantos años deseamos eso en nuestro corazón y lo presentó delante de Dios, que fue lo que trabajamos durante todo el mes de noviembre y diciembre, proyectándonos al 2025. Hay situaciones que te pueden distraer y me llamó mucho la atención esta semana también el cubanoamericano Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado. Y hablábamos ayer con mi esposa que escuchábamos al nuevo secretario de Justicia y de Defensa, cómo honraban a Dios por el trabajo que tienen ahora. Es un lenguaje muy distinto a la administración anterior.
Y el doctor Marco Rubio, dentro de su discurso, quiero mencionar dos cosas importantes. Uno, reconoció a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, quien le daba la fuerza para trabajar en la responsabilidad que el presidente le estaba asignando. Mire usted cómo Dios ha rodeado al presidente Donald Trump de gente temerosa de Dios. Ujú, Usted vio la ceremonia de posesión, el momento de oración de diferentes pastores, rabinos, fueron oraciones muy intensas. Hubo un pastor de color negro, una oración impresionante, desatando bendición sobre la nación, rompiendo ataduras de maldición, y eso nos bendice a nosotros. ¿Ok? Y dentro del punto que estoy hablando de identificar las distracciones, el senador y ahora secretario de Estado, Marco Rubio, decía, el presidente nos dijo, todo lo que hagan tiene que filtrarlo en, nos hace más fuerte, nos hace más seguros o nos hace más prósperos. Todo lo que usted va a trabajar desde la Secretaría de Estado, le dijo el presidente al señor Marco Rubio, tienes que filtrarlo por esos tres filtros. Uno, lo que voy a hacer me hace más fuerte como nación. Lo que voy a hacer me hace más seguro como nación. Y lo que voy a hacer hace más próspero a los Estados Unidos. Si va dentro de esos tres filtros, avancemos. Si no, no va. Entonces, hay un direccionamiento claro. Cuando yo no vivo en orden, pues vivo en desorden. Eso no hay que ponerle mucha teología. Entonces, identifica, mi querido padre de familia, mi querida mujer que está sola, que está luchando, identifica qué puede ser aquello que te distraiga. Yo quiero comprarme una casa. Excelente. ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto vale? ¿Dónde la quiero? Vamos a comenzar a ahorrar. Y listo. Pero de repente dice, uy, es que hay una oferta para cambiar el carro y solo nos piden $2,000. No, hagámosle. Te distrajo. Te distrajo. No, pero es que sale un nuevo televisor que da la vuelta al mundo en 60 días y es que eso no hace falta en la casa. Te distrajo. Es que ok, no es comprar casa, me voy de vacaciones. Perfecto. ¿Cuántos quieren irse de vacaciones aquí los que están por acá? Perfecto. Y entonces comenzamos a ahorrar para las vacaciones. En mi casa no hemos puesto la alcancía de las vacaciones, pero ya esta semana queda hecha la alcancía de las vacaciones. Entonces llega el fin de semana. Y uno se reunió en la casa y dice, bueno, para las vacaciones el presupuesto son $3,000, un ejemplo. Vamos a irnos a California, vamos a hacer esto, vale todo esto. Pero llegó el fin de semana siguiente y la esposa dice, ay, es que, ¿por qué no a un restaurante? Y la esposa dice, pues sí, ¿no? Vamos al restaurante. Y comieron, y excelente. Pero te desviaste del propósito porque dijeron, no vamos a salir a comer el fin de semana y la plata que tengamos para la comida la guardamos para las vacaciones. Y resulta que no, se distrajo. Entonces, mire cómo a veces vivir en desorden nos rueba nuestros sueños y las posibilidades de alcanzar y de conquistar. Acuérdense que estamos hablando de cómo ser responsable sin caer en el afán. ¿Ok? ¿Cómo, Caleb Díaz, cómo caer, cómo no caer en el afán, pero siendo yo responsable? Yo tengo que ser responsable. Cuando soy responsable, no me dejo atrapar por el afán. Segundo punto, decretando la palabra de Dios. Leer y memorizar versículos bíblicos, uniéndome a las palabras de bendición, no uniéndome a palabras de maldición. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Quiero llevarte a meditar qué es lo que estás hablando, porque nuestra lengua, dice la Biblia, que puede incendiar un bosque. Entonces, ese tonto parece sin importancia, pero en el segundo punto que estoy colocando ahí, donde no unirme a palabras de maldición, son como estas. No, este presidente nos va a deportar a todos ahora. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, yo creo que vamos a hacer. Y usted tiene un parol con una respuesta migratoria, usted tiene un asilo con respuesta migratoria, y usted está pensando en deportación.
cuando ni siquiera el gobierno está diciendo que usted está en la lista, pero usted ya se metió en la lista. No, es que yo creo, no, y usted ya empezó a imaginarse, no, es que, y si llega el carro de migración, ¿dónde hago y dónde me mete? Y comienzan a salir memes de qué hacer cuando llegue la migra y se tira en un hueco y se pone allá, y todo el mundo se ríe de eso. Pero, ¿por qué me tengo que unir a esas palabras de maldición? Usted sálgase de ahí. No, 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 no. Yo tengo un parol. Yo tengo una firmación del gobierno que vio que yo puedo estar en este país y yo estoy pagando mis impuestos. Y el Señor nos dará la victoria. Porque no estás en la lista de deportación. No sé si me están a entender. El gobierno dijo, hay tres líneas de deportación y vuelvo a repetirlo. Los criminales con orden de deportación, los que ya tienen orden de deportación porque sus casos no fueron aceptados y tercero, los que nunca se presentaron a la Corte de Migración. Esos son los tres primeros grupos y ahí hay un mundo de gente. Porque para los otros grupos tienen que sentarse a legislar y usted tiene su parol, usted tiene una aprobación de un asilo político, pero usted se unió a ese lenguaje. No, ¿y ahora qué voy a hacer? No, y no, ¿será que me van a sacar? Y no, yo como que mejor me voy ya. No, yo como que voy a vender todo. ¿Por qué te unes a ese lenguaje? No aceptes ese lenguaje. Y los que Dios nos ha dado el privilegio de tener nuestros documentos, cubrir en la oración a aquellos que están en esa incertidumbre que se levanta. Pero tu vida no está bajo un gobierno. Tu vida está bajo la palabra de Dios. Y si tú hiciste lo correcto y la administración de turno dijo, no, sí, señor, usted tiene un parol. Vamos a ver qué hacemos para legalizarlo. Por ahora tenga su permiso de trabajo, tenga su licencia. Y el gobierno dice que bueno, me están pagando impuestos. Esa es la gente que este gobierno quiere acá. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué tal que usted se une en su trabajo? No, es que van a recortar trabajos. Hmm, ¿Será que me van a votar también? Ay, no, Dios mío. ¿Y a dónde voy a buscar trabajo? ¿Por qué te metes en ese lenguaje? Si usted tiene una empresa, no, que se habla de una recesión. Uy, no, ¿y qué voy a hacer cuando entre la recesión? Dios mío, ¿cómo voy a pagar los empleados? ¿Qué voy a hacer para cerrar negocios? Ay, Señor bendito, no te metas en ese lenguaje. Métete en el lenguaje que estamos hablando. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. El que te está hablando en esta mañana, iglesia, no es Juan Carlos Díaz, no es el presidente Donald Trump, es el Dios de los ejércitos que te dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te Sorprender sostendré con con la la diestra diestra de de mi mi justicia. justicia. Si Si tú tú has haces hecho las las cosas cosas correctamente, correctamente, tranquilo. Y y no no es solamente solamente en para el el tema tema migratorio, migratorio, en en toda toda la la vida, vida, en en todos todos los los trabajos, trabajos, si si tú tú estás estás haciendo las haciendo cosas correctamente, correctamente, tranquilo, tranquilo, decreta decreta la la palabra palabra de de Dios. Dios. Este Este es es el el segundo segundo punto punto de de cómo cómo ser ser responsable responsable sin sin caer caer en en el el afán. afán. Vamos Vamos al al tercero, tercero, viviendo viviendo la la palabra palabra de de Dios. Dios. Porque hay gente que conoce la palabra de Dios, pero a veces no viven la palabra de Dios. Lo que Dios ordena, yo lo cumplo. Lo que le prometo a Dios, yo lo cumplo. Mi testimonio es de que la palabra de Dios está en mi vida. El proverbio dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La confianza en Dios trae sanidad, mi querida iglesia. Eso es lo que dice ahí el versículo 7 al final, el versículo 8. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La confianza en el Señor, vivir la palabra de Dios. Lo que Dios ordena, yo lo cumplo. Es Dios. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando de su palabra. Usted va a la Biblia y usted cumple la palabra de Dios. Y cuando tú y yo cumplimos la palabra de Dios, caminamos hacia la realización de nuestros sueños. Lo que Dios prometió,
Lo que yo le prometí a Dios, yo lo cumplo. Lo que Dios estoy viviendo es mi testimonio. ¿Qué piensan mis hijos de mí? ¿Cómo me verán mis hijos? ¿Cómo me verá mi esposa? ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Creo en mí o creo en qué? Vivir la palabra de Dios toma una fuerza tan importante en esta temporada del mundo, porque cada país tiene su detonante. Cada situación a veces dice, y ahora, pues yo me voy a la palabra de Dios, porque yo soy ciudadano del cielo. Desde que le entregué mi vida a Jesucristo, me convertí en hijo de Dios y ciudadano del cielo. Entonces, el Rey de Reyes, que hizo los cielos y la tierra, me invita y me enseña a confiar en Él. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué tienen en común las personas que tengan algún estatus legal en este país y un ciudadano? A veces tienen en común el afán. No, ahora me compré un bote y no tengo para pagar el bote. Voy a conseguirme otro trabajo. El afán. No, tal cosa, el afán. Entonces la palabra de Dios en este día nos invita a ¿qué? A descansar. Lucas 12:15 dice, póngale cuidado a este versículo que Jesús está mencionando. Dice, tengan que, allá en su sala, tengan cuidado. Este es Jesús quien está hablando, iglesia. Advirtió a la gente. ¿Cuánta gente me está escuchando? Todos. Absténgase de toda, ¿de qué dice aquí? Aténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tú no dependes de tu cuenta bancaria. Tú no dependes de los carros que tengas, de la ropa que tengas, de los ahorros, de las propiedades. Tú dependes de Dios. Amén. Dice, Jesús nos lo dijo, iglesia, tengamos cuidado, los advirtió a la gente, dice, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y después, si usted lee los siguientes versículos, Jesús usa un ejemplo y dice, el hombre que tenía tantos bienes que dijo, voy a hacer unos graneros más grandes. Y voy a decirte, alma mía, disfruta de todo lo que tienes. Y dice la palabra que en la parábola que Jesús está hablando, dice, necio, ¿qué estás haciendo si hoy te vas a morir? ¿Y a quién le va a dejar todo eso? ¿Se acuerda lo que le mencioné hace unos minutos de la señora que se vino de su país para dar lo mejor a su hijo? Le dio todo lo material. A ese muchacho no le faltó PlayStation, Nintendo, tenía todos los zapatos, la ropa, pero perdió a su mamá. Y él quería era a su mamá. Él no quería zapatos, él no quería situaciones materiales. Él sabía que quería era su mamá. ¿Cuántas familias, cuántos padres han dejado su país y están perdiendo su familia? ¿Cuántas mamás dejaron a sus hijos con la abuela y están perdiendo sus hijos? Dios mío, que Dios nos guarde, que Dios te guarde. Sé sabio, sé prudente en las acciones que debes de tomar. Ahora, ¿cómo ser responsable sin caer en el afán? Vivir en orden, decretando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. ¿Me permite darle algunas señales, con todo respeto, si estás confiando en Dios o no? Para que usted, bueno, acá le dijo que sí, es la inocencia. ¿Cómo ser responsable sin caer en el afán? Vivir en orden, decretando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Estas son 7 señales, habrán más, pero solo me enredé en estas 7. Que no confío en Dios. Primero, quiero ayudar a Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, bíblicamente Sara, al ver que no se cumplía la promesa de quedar embarazada, le dijo a Abraham, venga, mi hijo, acuéstese con Agar, porque pues como que Dios no. Y efectivamente el viejito Abraham se fue con Agar y nació Ismael. Y usted conoce toda la historia por querer ayudar a Dios. Mintiéndole al Espíritu Santo de Dios. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre que uno le va a mentir al Espíritu Santo de Dios? Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. En este tiempo de la historia de la iglesia,
Todos vendían sus propiedades, los que querían vendían sus propiedades y el 100% de lo que vendían lo traían a la iglesia, en este caso a los apóstoles, y los apóstoles distribuían. Pero Ananías y Zafira dijeron, no, 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 llevemos todo porque es que no, tampoco es mucha plata. ¿Qué tal? Y se pusieron de acuerdo y llevaron solo una parte. Y Pedro les dice, ¿cómo es posible que le mientas al Espíritu Santo? Y murió instantáneamente. Y cuando llegó la mujer, le dice, ah, con que sí, lo vendimos en tanto. Mentira. Y la mujer cayó muerta instantáneamente. Gracias a Dios, ya eso no se ha vuelto a repetir, ¿no? Pero quedó en la Biblia escrito, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de mentirle a Dios y creer que Dios no se dio cuenta. Somos tremendos, ¿no? Tercero, consultar brujos, santeros, leer las cartas, el horóscopo. Ay, pastor, no. ¿Sabe que el rey Saúl se desesperó, entró en ansiedad y fue a consultar una divina y perdió la gracia y la protección de Dios? Ansiedad al futuro. ¿Cuántos? ¿Qué va a pasar de mi vida? Tranquilo. Dios está en control. El que no diezma, el que no ofrenda, es una señal de que no confío en Dios. No es que si doy mi diezmo, ¿cuánto es el diezmo, mija? 150. Uy, no, con eso pagamos el teléfono. No estás confiando en Dios. Y a usted no le cae porque ustedes son fieles con el Señor. Pero esté atento, porque a veces uno observa como pastor y uno dice, Dios mío, haz un milagro en esta familia porque lo único que se ganan al mes son $200. ¿Cómo hacen para vivir, Dios mío? Ayúdalo, Señor. Yo lo hago así. Cuando yo oro al final del mes por cada uno de los diezmadores y las personas que ofrendan, yo digo, Dios mío, esta familia, ¿cómo hace para vivir con $200? Señor bendito, bendícelos, ayúdalos. Yo no sé si están mintiendo o no están entregando sus diezmos. Yo simplemente oro. Y por lo que veo, digo, Dios mío, solo dieron $20 de diezmo, solo se agarraron $200. ¿Cómo le hacen? Y oro para que Dios sobre un milagro. Y los que no accionan. ¿Sabe que hay cristianos que ofrendan, diezman, pactan, primicias, son comprometidos con el reino de Dios, pero no accionan? Y entonces en cierta ocasión, en Moisés, en Éxodo capítulo 14, versículo 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchan. Hay momentos, iglesia, y este punto es para aquellos que tienen su fe en Cristo, que son entregados. Y tú dices, ¿por qué no viene? Porque Dios dice, acciona, planifica, muévete. Cuando Dios le habla hacia Moisés, ya le había dicho a Moisés, Moisés está frente al mar, toca con tu vara el mar, que el mar se va a abrir y acciona. Parece que Moisés se volvió a orar, Señor, dígame, Señor, guíame. Y entonces el versículo 15 del capítulo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si ya te dije que estoy contigo, si ya te mostré que estoy contigo, te puse una cortina atrás para que los soldados no te alcancen. Acciona. No sé a quién Dios le está hablando en este día, o el momento que escuche esa grabación. Acciona. Si eres una persona que ha vivido bajo la palabra, bajo la fidelidad del Señor, tu vida depende de Él y estás esperando que haga una trompeta con unos 15 ángeles, no, no es que estoy esperando que el Señor me hable. Si estás esperando que salga un dedo en la pared de la casa y te diga, acciona, no. Si estás esperando que el mar para tu trabajo se te abra en dos, no, porque ya Dios habló, acciona. Amén. Amén. Señales de que no confío en Dios. Sé que esto es fuerte, a algunos puede molestarles, pero yo quiero ayudar a Dios, es que no confío en Él. Cuando le miento al Espíritu Santo de Dios, cuando me voy a los brujos, al santero, a ver qué es el horóscopo de mi vida, a la ansiedad al futuro, cuando yo no entrego mis diezmos al Señor, cuando no entrego mis ofrendas, cuando no acciono, es que no confío que Él va a abrir las puertas. Mientras tú no acciones, no vas a avanzar. Amén. Y quiero cerrar con este versículo, que son varios, es nuestro maestro de maestros, Mateo 25:34. Y quiero que medites en lo que está en la pantalla
y atesóralo en tu corazón y hazlo muy tuyo. Jesús te dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el vestido y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿En el gobierno de los Estados Unidos? ¿En el dólar? Mi confianza está en lo que tengo en el banco. Mi confianza está en la casa, en el carro, en los terrenos, en la profesión. ¿Dónde está tu confianza puesta? Yo anhelo con todo mi corazón que tu confianza cada día esté puesta en Dios. Sí hay momentos delicados, sí hay momentos en donde tú tienes que tomar acciones, pero no te unas al lenguaje del negativo. No te pongas en la lista que no te corresponde. Ten cuidado, porque toda acción que nosotros hagamos trae una consecuencia. Para mí es muy doloroso lo que le comenté de esta señora, que me reservo el nombre, pero Dios sabe que es verdad, que se vino a este país, se reventó por dar lo mejor a su hijo, y cuando lo pudo traer, su hijo le reclamó, no te quiero, no te quiero ver, no eres mi madre. Pero mi hijo, yo le di todo. No, yo te quería a ti. Yo quería sentir el abrazo de mi mamá, el beso de mi mamá, no el de mi abuela. Linda mi abuela, pero usted me abandonó. Tremendo, ¿verdad? No mires en Estados Unidos la realización de tu vida. Mira en Dios. Mira a Dios si tu caso es migratorio. Pero si tú tienes tus documentos, no pongas tu esperanza en este gobierno. Pon tu esperanza en Dios. Él te dará la sabiduría para hacer negocios, para cerrar negocios. No te unas al lenguaje negativo. Decreta la palabra de Dios sobre tu vida. Y hablábamos de Isaías y te lo quiero repetir. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré. Entonces te sostendré con la diestra de mi justicia. En ningún momento dice el Señor, si estás en Estados Unidos, yo te sostendré. Yo, no, 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 dice, es contigo. No importa dónde estés, Estados Unidos, Vietnam, China, Corea, Venezuela, Colombia, Tailandia, Pakistán. A Dios no le importan las fronteras. Dios prospera a sus hijos. Él es el que te abre puertas. Él es el que se sostiene con su mano derecha. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos si lo puedes hacer. Y quiero que por un segundo decretes la palabra de Dios sobre tu vida. Decreta la palabra de Dios sobre tu entorno.
Decreta la palabra de Dios sobre todo lo que está a tu alrededor. Hablábamos al principio de un nuevo gobierno y para muchos generó incertidumbre, para otros confianza, esperanza. Pero tu confianza, una vez más, te invito a que la pongas en Él, en el nombre de Jesús. Padre, levantamos nuestra oración desde este lugar, Señor, alcanzando las casas que hoy se conectan con nosotros, aquellos que verán esta grabación en el futuro, para que no querramos ayudarte a ti, Señor, sino entender que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y tú eres el que prospera. No es un país, no es un documento, no es una casa, no es un banco. Eres tú y nuestra confianza en ti es la que hace la diferencia. Oh Dios, que nuestros ojos estén puestos en ti y nuestro cumplir de la palabra está en ti, Señor. Padre, guárdanos de vivir en la ansiedad y enséñanos a vivir en la responsabilidad. Padre, en el nombre de Jesús presento delante de ti todos aquellos que por noticias exageradas de los medios hispanos han puesto duda en el corazón de ellos. Señor, guárdalos de caminar con duda. Si tú ya abriste las puertas a través de un parol o un asilo, la puerta tú la abriste y tu palabra ha enseñado que las puertas que tú abres nadie las va a cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta situación migratoria no desenfoque a ningún cristiano de que eres tú el que abre puertas, pero también lleva conciencia a aquellos que son claros que no hay posibilidades. No es dudar de ti, sino que hay autoridades que han establecido movimientos y acciones. Dale sabiduría para accionar correctamente a favor de sus familias, aquellos que tienen sus empresas, aquellos que tienen sus trabajos, aquellos que están expectantes a un nuevo trabajo. Ayúdales, guárdales, que todos nosotros podamos seguir con nuestro corazón puesto en ti, nuestra fe puesta en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a caminar en orden, ayúdanos a decretar tu palabra y ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Que cada día podamos comprender que tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús. Amén.